Bueno, hoy nos visita Rocco Carbone. Rocco, ¿cómo estás? Bienvenido a Socios de la Fuerza. Hola Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por tu presencia acá. Rocco es filósofo italiano, pero naturalizado argentino, nacido en Cosenza y hace un par de años, ¿no?, que ya vivís acá desde el 2004 en Buenos Aires. Claro, casi 20 años. Bueno, una buena cantidad de años. Sos doctor en Lengua y Literatura Extranjera por la Universidad de Calabria y doctor en Filosofía por la Universidad de Zúrich. Exacto, sí. ¿Podríamos describir como tu campo de actividad desde lo académico, el área de las discursividades, de los procesos políticos y culturales en América Latina? Pero si tuviéramos que fijarlos más en algunos temas, y es uno de los que vamos a hablar, y tenemos aquí unos libros arriba de la mesa, la cuestión de las mafias, ¿no? Es un tema que te ha interesado, bueno, ya hablaremos de eso. Tenés algunos libros, que son estos que están acá justamente: Mafia Argentina, Radiografía Política del Poder; Mafia Capital, Cambiemos, las lógicas ocultas del poder. Pero yo también quería citar algunos otros títulos de obras que vos tenés, como Franquismo en Paraguay, Modelo para Golpes; Cientificidio, Soberanía y Lucha de Clase, una agenda para el debate; y David Viñas, Tonos de la Crítica, que es un libro junto con otros autores. Pero también sos articulista y se te puede leer en, por ejemplo, El cohete a la luna o la tecla ñ. Rocco es, por lo menos desde Socios consideramos esto, uno de esos autores que en el último tiempo permiten incorporar desde otros campos, como puede ser la investigación académica, miradas con las cuales abordar la cotidianidad política de la Argentina, ¿no? Y en esa trayectoria podemos mencionar a muchas personas que ya pasaron por acá: Eduardo Rinesi, Alejandro Kaufman, Jorge Alemán, María Pía López, Lucas Rubinich, ¿no? Pero quería, Rocco, al principio de nuestra charla preguntarte por esta cuestión migrante, ¿no? De nacer en Europa, en Italia, un país muy cercano para la Argentina, por supuesto, culturalmente hablando, y ahora residir acá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo podrías contárnoslo? Sí, nacer en Europa, Carlos, está bien decirlo así, pero aunque sea hay que matizarlo. Porque en Europa hay muchos clivajes, segmentaciones, parcializaciones, en fin, hay muchas regiones europeas. Yo vengo del sur de Italia, he nacido en Calabria, que es raro, la primera región a partir del sur de Italia que se integra a Italia. O sea, no es una isla como Sicilia, no es una isla como Cerdeña, por lo menos geográficamente, pero es una isla cultural. Y en todo caso forma parte de ese amplio territorio que podemos llamar el meridione de Italia, el sur de Italia, digamos. Esa franja grande de tierra que va entre Palermo y Nápoles. Toda cosa conocida, ¿no? Porque uno dice Palermo y lo vincula con un barrio porteño. Claro. Nápoles lo vincula con el Diego, en fin. Es un héroe de dos mundos, ¿no? Claro. Podríamos decir, como Garibaldi. Y es una Europa muy particular. Primero porque está cercana a África, no sé, muy próxima a África. Digamos que la capital más próxima de Cosenza, que es, bueno, yo ni siquiera soy de Cosenza, sino de un pueblo campesino del interior de la provincia, se llama Figline Vegliaturo, un pueblito de 800 campesinos hoy en día, y campesinas también. Hoy en día habrá 1000, ponele. Y digo esto porque la capital más cercana a Cosenza no es Roma, ni siquiera Nápoles o Palermo, sino Casablanca o Túnez. Y eso hay que considerarlo, es una isla, o una especie de isla metida ahí en el medio del Mediterráneo, con muchas influencias, que son menos europeas, o que son tan europeas como africanas, bizantinas, y de todas las migraciones propias del Mediterráneo. Pan se dice pita, que es una palabra en árabe. Y digo esto porque vengo de una semicolonia. El sur de Italia, frente a Italia, es una semicolonia. Y somos europeos de segunda categoría. Y uno, si mira incluso el gran cine italiano, hay efectivamente una secundarización de los ciudadanos y las ciudadanas del sur de Italia. Eso para empezar. Entonces, Europa relativamente. Lo acepto, pero con estas... Esto que vos decís es algo que desde Argentina supimos y conocimos con el Diego, justamente, ¿no? Sí. Y con su, digamos, como rivalidad con la otra parte de Italia. Sí, y, digamos, esa parte del sur de Italia, que no Italia, y la Argentina, son países que están entramados de manera muy espesa. Pero la Argentina es un país inmigratorio.
Lo sabemos, digo, estoy diciendo una obviedad, pero ese país inmigratorio implica una migración sobre todo del sur de Italia, no de toda Italia, también del Piemonte un poco, del norte de Italia, pero entre 1880 más o menos y 1955, digamos a grandes rasgos, este país recibió una cantidad de migrantes italianos, la italiana, pero sobre todo el sur de Italia. Eso es un primer parentesco entre la Argentina y el meridione de Italia. Luego hay muchos otros parentescos. Gramsci podría ser otro, ¿no? Un gran intelectual italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, vinculado con el fascismo italiano porque fue un preso político personal de Mussolini, quizás el preso político más interesante de Mussolini, y luego por el Diego, exactamente. Decir Maradona en Italia, incluso en nuestra generación, yo tengo 47 años y cuando Diego vivía en Italia y jugaba en Italia, era adolescente, fue un gran mito de proximidad entre Italia y la Argentina, entre el sur de Italia y la Argentina, y Diego para el sur de Italia fue un mito. Fue un personaje importantísimo, porque todo lo que no se pudo hacer políticamente en el sur de Italia, en clave de la emancipación o en clave de luchas sociales, se llevó a cabo con Diego Armando Maradona, porque se parecía a nosotros, a la gente del sur de Italia, hablaba mal como nosotros somos hablantes del dialecto, hablamos italiano también, pero como lengua casi burocrática, mi lengua materna es un dialecto del sur de Italia, y hablaba mal como nosotros hablábamos mal, era un poco gordo como nosotros, bajo como nosotros, tenía el pelo enmarañado, y fue una gran fuente de emancipación para el sur de Italia. Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando jugó el Nápoles con la Juventus, que era un equipo de clase alta, vinculada con la familia Agnelli, o sea, con los fundadores de la Fiat, efectivamente fue una gran revancha para todo el sur de Italia eso. Y de alguna manera Diego venía a representar un extranjero naturalizado en Italia y que paradójicamente y no tanto activaba los signos más profundos de la emancipación, de la cuestión meridional de Gramsci. Y hoy en día también. Hoy en día es una cosa muy presente. Mira, te cuento una pequeña anécdota, si me permitís. La última vez que fui a Nápoles, fui con mi hijo y alquilamos un pequeño departamento. Y llegamos a Roma, luego nos trepamos a un tren, llegamos a Nápoles. Llegamos un poco cansados y el señor que nos alquilaba un departamento en el centro histórico de Nápoles me preguntó, ¿y de dónde vienen? Y yo dije, venimos de un lugar muy lejano, estamos cansados. Y él insistió, ¿de dónde? Buenos Aires. Ah, para nosotros Buenos Aires no es una ciudad lejana. Esa fue la respuesta del señor. Bueno, el señor que alquilaba el departamento. Bueno, esa es la proximidad entre esa franja del sur de Italia y la Argentina. Claro. Sí, y también sabes que pensaba, Rocco, que cuando vos decís, bueno, Maradona de alguna manera pudo en el campo de juego tener algunas conquistas para esa parte de Italia que no podían verificarse en otros ámbitos. Incluso para Argentina también logró ese tipo de cosas, ¿no? En el Mundial del 86, el partido contra Inglaterra, o sea que incluso en ese aspecto también funcionó, más allá de que obviamente era argentino y también significa otras cosas acá, pero como un gesto plebeyo, rebelde, ¿no? Es un gesto plebeyo, rebelde, efectivamente, que empalma de alguna manera a todos los sures del mundo. Uno no podría fácilmente decir Maradona tiene un sentido en el sur de Italia o en la Argentina, claro. Porque finalmente lo vimos con Hugo Chávez, lo vimos con Cristina Fernández de Kirchner, lo vimos putear a Macri, lo vimos con Fidel, lo vimos con un tatuaje del Che Guevara, lo vimos con los grandes populismos emancipadores latinoamericanos de los últimos años. Claro. Entonces, indudablemente es un personaje vinculado con un deporte popular, pero es un personaje vinculado con las políticas emancipatorias más profundas de los campos populares, te diría, del mundo. Es una figura muy interesante. Y de hecho, cuando falleció, y estábamos en plena pandemia, yo estaba acá y miraba imágenes de Nápoles y la gente salió en plena pandemia a llorar y a festejar con ese espíritu contradictorio, ¿no? del alma italiana, a festejar y a llorar porque se había muerto un mito. Claro. Y un mito es siempre una densidad de la historia, no es una cosa que se puede leer literalmente. Y antes que la cancha de La Plata, la llamaron Diego Armando Maradona, el estadio de Nápoles lo nombraron con el mismo nombre. Claro, qué increíble, ¿no? En mi caso, digamos, la presencia de Diego en una charla hace que, por ejemplo,
cambie el temario, ¿no? No estaba previsto que habláramos de esto, pero claro, ¿cómo con alguien que viene del sur de Italia no va a surgir el nombre de Diego? Rocco, ¿y qué perspectiva crees que ese movimiento que vos hacés del sur de Italia a la Argentina y trabajar acá con los temas que trabajás, qué perspectiva crees que te aporta, ¿no? Es una pregunta que habría que examinarla con atención y pensarla. Porque viste que hay también, desde ciertos sectores muy potentes y con mucha razón del pensamiento latinoamericano, que muchas veces las ideas europeas se las señala como justamente ideas para problemas europeos y no latinoamericanos, pero a la vez también hay otro proceso y dice, che, bueno, lo que tenemos que hacer es adaptar, aprovechar, digamos, y nutrirnos de todo lo que podamos. Te cuento una infidencia de índole personal. Durante muchos años, no podría cuantificar esto durante muchos años, pero fueron muchos, tal vez 15 de los 20 años que vivo acá, traté de mimetizarme con la lengua argentina, con el pensamiento argentino y con la forma de la argentinidad, nacional y popular. No sé por qué, bien. Y me siento cómodo en este país, es un país que me gusta mucho, por lo menos el campo nacional y popular, por más que la Argentina sea un poco más compleja. Y para responder a tu pregunta, ¿qué puedo aportar acá? O en general, digamos, ¿qué aporta un extranjero? Porque soy un extranjero, tal vez integrado, pero extranjero al fin. ¿Qué aporta un extranjero a un país? A la complejidad de un país, o la complejidad de una geografía, de una lengua, de una historia, de una politicidad, de una forma de mirar. Una mirada distinta, ¿no? Esto no quiere decir mejor, pero una mirada distinta, descentrada en parte, ¿no? Porque uno mira siempre con dos ojos cuando es extranjero. En mi cabeza hay por lo menos dos lenguas reflexivas. El dialecto que te decía antes, el italiano por otra parte y el castellano. Esas son dos lenguas que dialogan entre ellas permanentemente. Y cuando miro la realidad argentina, la miro, digamos, formando parte de este país. Vivo acá, vivo los dramas de la Argentina o del campo nacional y popular, pero al mismo tiempo soy una figura de borde, porque no he nacido acá. No he nacido acá, no soy de acá, y por más que esté integrado, digamos, mi mirada no es igual a cualquiera, a cualquier persona que ha nacido acá. Eso no quiere decir que lo que pueda hacer tímidamente o módicamente sea mejor o peor a lo que pueda hacer cualquier otra persona, sino que es distinto. Y cuando me cayó la ficha de esa, efectivamente, disidencia. De que eso iba a ser así. De que eso iba a ser así, efectivamente, digamos, lo asumí, pero me llevó mucho tiempo, digamos, no fue un proceso sencillo. Y mira que antes había vivido en distintos lugares de Europa, viví muchos años en Suiza, vivía ahí en Zúrich, y solo en la Argentina pude llevar a cabo, pude llegar a estas conclusiones que acabo de hacer. Hay un elemento, digamos, de diversidad, es eso, y me parece que es eso lo que puedo aportar a la conversación pública. Claro. No solo las personas, sino también las ideas, ¿no? Están en circulación. Por ejemplo, no sé, en el caso entre Argentina y España constantemente eso está pasando. De hecho, mencionábamos recién a Jorge Alemán, que es alguien, digamos, que vive en Madrid, pero constantemente aporta análisis, de hecho también viene, ¿no? Pero al menos a mí siempre me resultó muy cautivante la potencia del campo intelectual italiano, ¿no? Y al mismo tiempo no sé si es la palabra correcta, pero su libertad para pensar cosas, ¿no? Y ocurrírseles cosas, incluso que a veces, digamos, son curiosas o llamativas, pero hay mucha fuerza ahí, ¿no? Recordaba, no sé, el caso de los futuristas o incluso en este momento, ¿no? Un personaje como Bifo Berardi, que también es muy consultado, y uno lee sus libros y ves ahí ideas que por ahí te costaría pensar que surjan en otros ámbitos en donde el pensamiento avanza como a pasitos más cortitos, ¿no? Sí, te lo pongo al revés, en clave latinoamericana. Indudablemente la figura de Jorge Alemán es una figura interesante. Hay un cuadro de un pintor famoso, argentino, bueno, famoso no sé, digamos, pero muy conocido, vinculado con el campo nacional y popular y de ascendencia calabresa, de hecho, Santoro. Sí, claro. Y él tiene un cuadro con el mundo cultural intelectual, ¿no? Está el viejo Viñas, está el querido Horacio González, está Piglia, están creo en el bar La Paz de la calle Corrientes,
Y es un cuadro típicamente peronista, con mucha simbología peronista. Está también Jorge Alemán, y lo pintó Santoro, Daniel, en el borde, sobre el dintel, ¿no? Porque efectivamente es una persona de borde entre dos mundos empalmados y al mismo tiempo contrapuestos. Y España y la Argentina, y efectivamente el dintel, efectivamente la puerta que está atravesando, implica la movilización permanente, los viajes permanentes, estar entre dos mundos. El campo cultural italiano, que no intelectual, porque creo que el campo cultural es un poco más amplio que el campo intelectual y al mismo tiempo más interesante, porque circulan muchos lenguajes políticos, muchos lenguajes artísticos, que yo conocí por lo menos. Hoy en día lo conozco menos, leo, me informo sobre Italia. Sí, lo conociste de primera mano, digamos. Sí, pero el campo cultural que yo conocía era el campo cultural vinculado con el Partido Comunista Italiano. Si uno quisiera, por ejemplo, traducir la Argentina en clave italiana, diría que el peronismo está un poco en el Partido Comunista, y un poco en la democracia cristiana. Ahí había dos anclajes del peronismo. O sea, la Argentina peronista se podría leer desde la clave italiana un poco con el Partido Comunista y un poco con la democracia cristiana. Y el campo cultural que yo conocía estaba vinculado sobre todo con el Partido Comunista, con las formas, con la grande producción literaria vinculadas con ese partido, con el cine o con sus intelectuales, dijimos Gramsci. O sea, era una vida cultural regimentada en las formas de lectura política y social de ese partido. Hoy que ese partido ya no existe en Italia, ha implosionado luego de la caída del muro de Berlín, un poco después, y luego de la implosión de la Unión Soviética, me parece que hay efectivamente intelectuales o hombres y mujeres de la cultura interesantes, pero descentradas respecto de esa gran experiencia, y tienen un pensamiento interesante, pero al mismo tiempo liberal individualista. Claro, no están encuadrados, digamos, en un espacio más amplio que a su vez tenga terminales más claras en términos políticos, sino que son como experiencias de libre pensamiento, ¿no? Que están buenas, quizás eso les da potencia, pero quizás algunas terminen como en vías muertas, ¿no? Sí, son expresiones del libre pensamiento, que siempre, el libre pensamiento nunca es individual, nunca es, ¿cómo decirlo?, individual y singular, siempre tiene una circulación social, pero me parece que, digamos, como no existe ya ese partido que pensaba, Italia del Partido Comunista y de la Italia de la democracia cristiana hasta los años 90 del siglo pasado, era un país interesante, era un país de clase trabajadora, media-baja, era un país, por ejemplo, sin grandes ademanes, que fueron los grandes ademanes neoliberales del berlusconismo, de Forza Italia. Era un país laborista, te lo diría así, ¿no? Digamos, usando esa palabra que uno vincula un poco con la política inglesa, pero no es así, ¿no? Digamos, fundado sobre el trabajo, sobre las acciones del trabajo. Y era un país, como te digo, de clase media-baja, y un país romántico. Y la cultura de ese país circulaba en parte por el Partido Comunista, donde los hombres y las mujeres de la cultura se referenciaban en esa experiencia política de la emancipación. Bueno, eso me parece que ha declinado un poco. Con esto no quiero decir que desapareció, ni mucho menos, pero se ha transformado en otra cosa. Vamos a hablar más adelante de este tema en profundidad, pero te quería preguntar si en ese movimiento de ideas del que hablábamos recién, algunas de las experiencias políticas que estamos viviendo hace un tiempo en la región, con el caso, por ejemplo, no sé, más cercano que tenemos, que es primero el de Bolsonaro, después tuvimos la experiencia de Cambiemos en la Argentina, ahora podemos tener una experiencia todavía más extrema vinculada a lo que acá se conoce como ultraderecha, que también es una palabra que después me gustaría discutir con vos, pero podemos pensar que esos procesos o esas ideas primero tuvieron al menos en este último registro, en esta última secuencia, tuvieron su origen en Europa y después fueron teniendo experiencias similares en América. Luego de la caída del muro de Berlín, puesto que decíamos la palabra anteriormente, el mundo se convirtió
en algo que podríamos llamar una unidad global. De hecho, luego hasta la implosión del muro de Berlín, hasta que lo tumbaran, porque lo tiraron, efectivamente había dos modelos sociales, políticos, culturales en pugna. El modelo socialista soviético y el modelo capitalista. Ahora, con la implosión del muro y de la Unión Soviética, se determinó el mundo como una unidad global. ¿Y esto qué quiere decir? Que el capitalismo empezó a conducir, a partir de la caída del muro de Berlín, los destinos del mundo, y de hecho hay una hegemonía en la conducción del capital, la hegemonía que hoy en día, ahora que estamos hablando, está en estado de crisis, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto quiere decir que hay una guerra incipiente y con latencias mundiales entre potencias emergentes como China, Rusia, Irán, la India, y del otro lado está la OTAN, todos los países de Europa que funcionan malamente como colonia de Estados Unidos, y Estados Unidos, o sea, la hegemonía de la globalización con esa guerra muy probablemente va a conducir el mundo a una posthegemonía que hoy no sabemos muy bien de qué se trata. Cuando decimos globalización, Carlos, ¿a qué nos referimos? A un mundo global donde efectivamente circulan libremente las mercancías, circulan más o menos libremente también las personas, aunque digamos las personas circulan... No tan libremente como las mercancías. No tan libremente, eso lo vemos por ejemplo en Europa, ¿no? En el Mediterráneo, con esas barcazas que permanentemente todos los días circulan entre el sur de África y el norte de África y el sur de Europa. El Mediterráneo se ha convertido en un gran campo de concentración últimamente porque todos los países europeos tratan de frenar esas migraciones con la política más increíbles, y entonces las personas circulamos menos libremente que las mercancías, y en ese mundo globalizado hay una circulación permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una circulación de personas, de mercancía, pero también de ideas, e indudablemente esas ideas circulan más rápidamente del norte al sur. Pero te diría que, por ejemplo, entre 1998, más o menos, por decir algo, entre la emergencia del zapatismo, la emergencia del chavismo en Venezuela y 2015, Europa, la vieja metrópoli, fue atravesada intensamente y espesamente por múltiples ideas latinoamericanas y por múltiples formas de la emancipación política y social que se libraba en América Latina entre el sur de Río Bravo y Ushuaia. Experiencia como Podemos en España, claro, o experiencia como Syriza en Grecia, o experiencia como Potere al Popolo en Nápoles, en Italia, efectivamente se nutren permanentemente de lo que pasó en América Latina. Y esto tuvo un impacto también en la vida de las ideas. Entonces, me parece que en los últimos años esa, digamos, direccionalidad norte-sur en parte se ha invertido, y en el mejor sentido de la palabra, porque, por lo menos como lo entiendo yo, América Latina es el continente de la esperanza. Claro. Y esa esperanza latinoamericana tuvo un impacto, efectivamente, en los pueblos, en los campos nacionales y populares europeos. Las mafias son como monstruos mitológicos, porque son antiguas investiduras oscuras que tienen instituciones organizadas alrededor de la violencia como herramienta, y sobre la base de ella elaboran una ideología con dos cabezas, la que tiene una racionalidad legal y la otra ilegal. Ambas piensan cómo cruzar esas dos racionalidades para afectar intereses populares. Rocco Carbone en diálogo con la agencia Paco Urondo, 19 de diciembre del 2022. Bueno, se pueden hacer muchas libres asociaciones entre el sur de Italia y alguien que se dedica al estudio de las mafias, digo, pero superando eso, me imagino que muchas veces habrás tenido que explicar, mira, no por alguien venir del sur de Italia tienes que especializarse en esta temática. Sí. Te quiero preguntar cómo nació este interés en vos por esta temática. Mira, cuando viví en Italia, en Cosenza, estudié con argentinos exiliados de la última dictadura. Una había sido militante en Montoneros, una profesora, y su pareja había estado militando en Pasado y Presente. Fueron dos personas muy importantes para mí, digamos, para mi formación intelectual, pero te diría dos personas muy importantes para la formación de un incipiente movimiento estudiantil en esos años en la Universidad degli Studi de la Calabria.
Y cuando yo viví en Italia y luego cuando me fui a Suiza, me ocupaba, o sea, trataba de estudiar o tenía el deseo de estudiar sobre América Latina. Claro. Y cuando vine acá también traté de ampliar ciertos conocimientos sobre algunos países que me interesaban. Estudié mucho sobre la Argentina, luego un poco sobre Paraguay, por eso el librito sobre el golpe, porque en 2012 hubo un golpe en Paraguay en contra de un gobierno progresista, estábamos ahí con varios compañeros y compañeras y luego hicimos un librito, porque esa experiencia nos conmovió, estábamos en Asunción, una Asunción golpista, en contra del gobierno Lugo. Luego traté de estudiar sobre algunos otros países de América Latina y hasta que vino 2015. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando estaba en Europa no me ocupaba de mafia, pero como soy calabrés, en el iris, en el ojo de cualquier calabrés o de cualquier calabresa o de cualquier ciudadano o ciudadana del sur de Italia está, digamos, la palabra mafia, la categoría social mafia, y sabemos muy bien cuál es el accionar político y social y cultural de esas organizaciones, que además no se pueden nombrar, pero forman parte del universo social cultural. Y por más que no se forme parte de esas organizaciones antiguas que anteceden al Estado unitario italiano, sabemos que existen, se sabe quién es quién, pero bueno, en fin, hay una omertà, o sea, una ley del silencio que implica no hablar de ellos. Pero quiero decir, nunca estudié esas organizaciones. Y aquí, durante mucho tiempo, me gustaba escribir en Página 12. Cuando el macrismo funcionaba a nivel de Capital Federal, o sea, cuando era un partido no nacional, que le dicen, ¿no? Exactamente, vecinalista. Y escribía un poco sobre el macrismo, sobre lo que veía, pero en la clave de una teoría política clásica, bajo la etiqueta neoliberal. Ahora, cuando en el 15 ganan las elecciones nacionales y se despliega la teoría del poder del Estado de Cambiemos, empiezo a mirar algunas cosas que me llaman la atención, porque identifico distintas dimensiones. Dimensiones oligárquicas, dimensiones tardocoloniales, dimensiones neoliberales o neoliberales, pero en esa teoría del Estado había otra cosa que a mí me hacía ruido. Y no podía identificarlas. Pero identifiqué un principio lógico, que es el principio donde la legalidad se empalma con la ilegalidad. Eso es el principio, por ejemplo, de la acción mafiosa, Carlos. En función del reconocimiento intuitivo de ese principio, la cientificidad en general funciona así. Digamos, antes de elaborar una hipótesis para escribir un libro, un artículo, o antes de elaborar cualquier investigación de largo aliento, un científico o una científica elaboran, digamos, hay como una intuición. Y sobre esa intuición luego se formulan hipótesis, se recoleccionan datos, bibliografía, etc. Y es todo lo que hice. Empecé a recolectar bibliografía sobre los fenómenos mafiosos, historicé un poco la familia Macri, de donde venía, es una familia calabresa, el apellido Macri es un apellido interesante, porque es una andrina, una antigua familia que hegemonizó la criminalidad calabresa entre el sur de Italia y otras latitudes del mundo hasta 1975. La familia Macri de la Argentina había tenido vínculos con el abuelo, con el fascismo italiano. Y entonces empiezo a recolectar un montón de informaciones y empiezo a escribir sobre ese tema como desde un punto de vista militante. Un poco en Página y luego en el cohete a la luna. De hecho, todo el debate público sobre el accionar mafioso vinculado con la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos se pudo llevar a cabo, te diría, por dos personas que apoyaron esa investigación militante, por así decirlo. Uno es Horacio Berbisky y otro es Horacio González. Fue Horacio González. Y se pudo desplegar efectivamente una escritura de tipo investigativo vinculada con los medios de comunicaciones masivos. Luego, como soy un trabajador del CONICET, y esas investigaciones me tomaban más tiempo de las investigaciones formales que venía haciendo, pensé, bueno, en fin, el tiempo es limitado, acá hay que decir muchas cosas. Me crucé que en la Argentina la palabra mafia y el accionar político-social mafioso se ha investigado muy poco, hay muy poca bibliografía. Y entonces había todo un campo que me parecía que había que explorar y entonces migré
otra vez, pero ahí como trabajador del CONICET preparé un proyecto que estoy investigando, sobre el cual estoy investigando ahora, sobre la criminalidad organizada de tipo mafioso en la Argentina. Nacieron un poco esos libros que también, digamos, se pudieron publicar gracias al apoyo de una editorial que aceptó publicarlos. No son temas que aceptaría cualquier editorial. No, para nada. Y entonces, gracias al macrismo, como ironía de la historia, empecé a dedicarme a estos temas. Y cuando empecé a estudiar sistemáticamente, tal como puede hacer un trabajador de la ciencia, estos temas, me di cuenta que efectivamente en mi propia historia biográfica, en mi propia cultura, los fenómenos mafiosos están naturalizados. Rocco, ¿y qué? Sé que por supuesto debe ser algo muy extenso y por eso invitamos a leer, digamos, ¿no? Pero ¿qué características centrales tienen estas organizaciones y cómo vos pudiste encontrar puntos de contacto con la experiencia política en la Argentina a partir de la llegada de Cambiemos al poder? Mira, un poco lo que te decía antes, Carlos. Acá, en la Argentina, entre 1880 y 1950-55, hubo movimientos inmigratorios del sur de Italia conspicuos, ingentes. Ahora, en esos movimientos inmigratorios, que tuvieron 3 oleadas por lo menos. La primera, que fue la más masiva, entre 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Luego, con el comienzo de la Primera Guerra, se frenó esa ola, se reactivó cuando termina la Primera Guerra Mundial y la segunda ola se extiende hasta el comienzo de la Segunda Guerra. Ahí se frena nuevamente la segunda gran oleada migratoria, y luego post 45, post la finalización de la Segunda Guerra y hasta el 50-55 está una última oleada inmigratoria clásica, la más chiquita en los términos de volúmenes de inmigración. Y por ejemplo, en esas 3 grandes oleadas inmigratorias llegaron a la Argentina organizaciones mafiosas. O sea, llegaron, por ejemplo, qué sé yo, anarquistas clásicos. Antes, fuera del aire, hablábamos de Severino Di Giovanni, puesto que estábamos en Ituzaingó. Bueno, Severino fue un conspicuo militante anarquista. El Estado argentino lo identificó, lo persiguió y lo mató. De hecho, la primera dictadura argentina de Uriburu lo asesinó. Bueno, el Estado argentino, por alguna razón que se me escapa, tengo varias hipótesis, luego si te interesa y si hay tiempo la podemos conversar, pero el Estado argentino no identifica las organizaciones mafiosas. Y hay varias. Digamos, en Italia tenemos 4 organizaciones mafiosas clásicas, o sea, anteriores al Estado Nacional. En Sicilia está la Cosa Nostra, que luego se vuelve muy importante en los Estados Unidos, porque Estados Unidos y la Argentina tienen historias parecidas en la clave de la inmigración. Y, por ejemplo, la Cosa Nostra se vuelve muy importante, incluso, por ejemplo, en términos cinematográficos, porque cuando llegan a Nueva York, cuando llegan a Estados Unidos, se empalman con el capital. Las organizaciones mafiosas son aparatos del capital. El fascismo también lo podemos entender como un aparato del capital, pero eso lo dejo para más tarde. Y luego está la 'ndrangheta calabresa, que hasta los años 90 del siglo pasado estuvo subordinada a la Cosa Nostra. Luego en la zona de Nápoles, de Campania, está otra organización que se llama la Camorra, y en Apulia otra que se llama la Sacra Corona Unita. Bueno, esas 4 vertientes del crimen organizado mafioso calabrés que está compuesto, son estructuras complejas, integrada por distintas familias, están en mayor o menor medida todas operativas en el territorio nacional. Territorio nacional argentino. El Estado argentino no sé hasta qué punto está al tanto de eso, pero sabemos de esa operatividad porque en Italia existe una disciplina que se llama la antimafia, y además es una disciplina asumida por el Estado Nacional a través de una comisión bicameral antimafia de rango permanente que funciona en el Congreso de la Nación, y esa comisión elabora informes que tienen que ver con el territorio nacional italiano y luego con los territorios desparramados en el mundo, porque como estas organizaciones migraron en función de la propia historia política italiana, llegaron a cualquier lugar. Y entonces esas comisiones producen también informaciones sobre ciertas familias que están operativas aquí. Ahora, ¿cómo funcionan en mayor o menor medida las mafias? Como te decía, son aparatos del capitalismo. Cuando se empalman con el capitalismo crecieron un montón y, por ejemplo, tienen un norte, que es la acumulación desorbitada de capital, pero la brújula,
que orienta su pensamiento, su forma psicológica, sus formas cognitivas y de poder también, es el poder. O sea, son organizaciones de poder que disputan el poder y son formas alternativas de la estatalidad. O sea, son otro tipo de estados que compiten con el Estado legal y que, por ejemplo, tratan de colonizarlo. En ese pequeño fragmento que se leyó antes, yo imagino las mafias como monstruos mitológicos. O sea, monstruo que tiene varias cabezas, varios ojos, varias lenguas. Por ejemplo, un monstruo mitológico con 3 cabezas. Una cabeza piensa la ilegalidad, la economía ilegal, la comunicación ilegal, el poder ilegal. Luego otra cabeza piensa la legalidad. Y otra cabeza piensa cómo empalmar esas cosas que tendemos a pensar de manera antagonista, la legalidad y la ilegalidad. Y por ejemplo, las mafias tratan de colonizar el Estado, segmentos del Estado o el Estado en su totalidad, si efectivamente acumularon un poder que les permite colonizarlo en su totalidad. En la zona de Rosario, en la ciudad de Rosario, hay un choque, por ejemplo, de estatalidad entre el Estado provincial, entre el Estado de la ciudad de Rosario y, por ejemplo, lo que en general en la Argentina se conoce como el narcotráfico. No son organizaciones de narcotraficantes solamente. Por ejemplo, una organización como Los Monos es una organización paraestatal. Y, por ejemplo, como son organizaciones encubiertas, pero estatales, como no tienen instituciones para manifestarse, digamos, no dicen, bueno, esta escuela me pertenece a mí, este hospital lo construí yo, por ejemplo, esta carretera la construí yo, como hace un Estado legal. Por ejemplo, para visibilizarse, ¿qué hacen? Lo hacen a través del lenguaje de la violencia. Ahí, de esa manera, exhiben su poder. Bueno, en fin, en la Argentina hay la forma de estatalidad paralela que compite con el Estado oficial. O sea, eso que acá muchas veces, o por lo menos a nivel mediático, se conoce como crimen organizado. Es otra cosa eso, Carlos, porque en el crimen organizado hay muchas cosas. El terrorismo puede entrar en la categoría de crimen organizado. Dentro del crimen organizado puede entrar, qué sé yo, la venta de órganos podría entrar en el crimen organizado. Las mafias son otras cosas, ¿no? Porque el crimen organizado, las organizaciones que forman parte del crimen organizado pueden tener una temporalidad corta, mediana o larga en función, digamos, de lo que se proponen hacer. Ahora, la diferencia con las organizaciones mafiosas es que, por ejemplo, tienen temporalidades largas y acciones temporales que se extienden a lo largo de la historia, y organizaciones que, por ejemplo, hay una transmisión de poder que funciona de padre en hijo. La idea de familia. La idea de familia vinculada, por ejemplo, con una idea monárquica, porque son efectivamente organizaciones preestatales democráticas vinculadas con las monarquías, y entonces, por ejemplo, se extienden permanentemente en el tiempo y tienen acciones ilegales. Por ejemplo, los 3 grandes negocios clásicos de la mafia, por lo menos italianas y de ascendencia italiana, son narcotráfico, droga. Por eso están ancladas en América Latina, en muchos países de América Latina, tráfico de personas, tráfico de seres humanos y tráfico de armas de guerra. Eso es la traza de los negocios ilegales. Luego, con operaciones complejas de lavado financiero, esos capitales entran a formar parte de la economía legal. ¿Cómo se traduce esto en Cambiemos, en los métodos, en la familia Macri? ¿En qué cosas vos detectaste gestos, digamos, propios de una organización mafiosa? En términos, me interesa aclarar esto, ¿no? No en los términos en los que quizás esa palabra se usa en el debate público, sino en términos más propios de una organización. Sí, a ver, 2 cosas. Yo no digo ni que Macri sea un mafioso, ni que sea un orgánico de la 'Ndrangheta calabresa. Yo no lo puedo decir. Ni me interesa probarlo. Claro. Porque eso podría probarlo solo una fuerza de la República Democrática, que es el Poder Judicial.
el Poder Judicial y fuerzas adyacentes a los poderes judiciales, si se propusieran, si por ejemplo, qué sé yo, existiera en el Código Penal Nacional la asociación mafiosa y se dispusieran a buscar mafiosos, podrían probarlo. Lo que hace un cientista social, un trabajador de las ciencias humanas, ciencias sociales o teorías de las culturas, le puede identificar principios cognitivos, principios psicológicos, forma del poder, efectivamente, pero yo no puedo afirmar ni que es ni que no es Macri ni su familia, sino historizar unas prácticas. No es una cuestión penal, es una cuestión... Es una cuestión efectivamente vinculada con una teoría del poder. Lo primero, ya que hablamos de poder, cada vez que una organización mafiosa despliega un crimen, lo que en realidad está desplegando es poder. O sea que cuando vemos un crimen de tipo mafioso, un crimen de tipo complejo, estamos frente a una manifestación de poder, porque son agentes poderosos. Hoy en día los mafiosos son empresarios globalizados, que hablan muchas lenguas y que operan en distintos lugares, por ejemplo, de la vida pública y de una vida no pública encubierta. Ahora, para hacer un ejemplo, o dos, si querés, de las formas de ciertas formas políticas que podemos ubicar en Cambiemos y que, por ejemplo, nos llevan a decir que son formas mafiosas, te diría dos. El uso de los aparatos de inteligencia. Todo país tiene aparatos de inteligencia que tienen finalidades muy particulares. En la Argentina hay una ley que define el obrar y el trabajo de esos trabajadores y trabajadoras. Macri cómo empleó, el gobierno Macri cómo empleó los aparatos de inteligencia, por ejemplo, activando en esos organismos el principio de lo legal y legal. Hago un ejemplo. Esos aparatos de inteligencia, que son aparatos legales, que responden a los intereses de la sociedad argentina, del pueblo argentino, durante el macrismo respondieron menos a los intereses de la sociedad que a los intereses de una facción de la política. A Cambiemos. Cuando hicieron, por ejemplo, inteligencia sobre las familias de Lara San Juan. ¿Te acordás que hubo un submarino que explotó, desapareció en el mar, y en vez de acompañar el gobierno de la Alianza Cambiemos a esa familia que habían atravesado un drama notable en la clave familiar, le hizo inteligencia? Sí, y hay como todo un historial, ¿no?, del macrismo vinculado a los servicios de inteligencia, incluso ya desde su experiencia vecinalista, ¿no? Exactamente, cuando estaban en Capital a través de Pepín Rodríguez Simón, que ahora es prófugo desde hace 1000 días en un vecino país, en Uruguay, y efectivamente no pasa nada, no puede ser extraditado, no puede ser investigado, ni mucho menos. Que había organizado una especie de la policía secreta que perseguía a lincheras por la calle y lo perseguía, le rompía la poca pertenencia. Quería que efectivamente se fueran de Capital Federal o de cierto barrio de Capital Federal a la provincia. En fin, USEP, que creo que se llamaba ese organismo. Ahora bien, y durante los años de la Alianza Cambiemos, los servicios de inteligencia hicieron inteligencia también sobre una familiar del grupo, de la familia Macri. Una hermana del expresidente de la Nación, Florencia Macri, creo que se llama. Bueno, eso no es de interés de la sociedad. Era, Marcela. Puede equivocarme, pero bueno, en fin, digamos que haya habido forma de la inteligencia sobre una hermana de la propia familia Macri, es un hecho, podemos equivocarnos de un nombre. No, pero habla de, ahí sí hay un uso particularísimo, ¿no? Es un uso particularísimo, porque ¿a quién le interesa? Salvo a la propia familia o salvo al propio expresidente que hacía la hermana con su novio. Bueno, eso es un ejemplo. Ahora, se pueden hacer múltiples ejemplos, pero no sé si, como venimos de tiempo, porque implicaría explicar muchas cosas, pero te hago uno breve y luego, si tenemos tiempo, vos me decís, con la figura de D'Alessio. Pero el ejemplo breve, el que se puede hacer inmediatamente, fue todo el negociados de los parques eólicos. O sea, la energía eólica es una llamada energía verde, ¿no? The Green Energies. Las mafias, por ejemplo, tienen siempre un ojo puesto en las energías renovables, sean litios, sea, por ejemplo, molino de viento de la energía eólica, y se meten sobre todo en segmentos de negocios que todavía no están legislados.
Y como no están legislados de parte del Estado, impera la lógica del mercado, o sea, se puede hacer todo. Y, por ejemplo, cuando el expresidente Macri era presidente entre el 16 y el 19, entre el 15 y el 19, y un hermano suyo, Gianfranco Macri, operó en la compraventa de 5 o 6 parques eólicos que están en la parte de la Patagonia, cerca de Bahía Blanca, y operó con 2 empresas regimentadas dentro del holding Macri, que es... no recuerdo el nombre ahora del holding general, SOCMA. Operó con 2 pequeñas empresas que funcionaban dentro de SOCMA para comprar y vender en un tiempo brevísimo 5 parques eólicos que pertenecían a una compañía española. Y luego las terminales nerviosas de esa compraventa terminaban en un paraíso fiscal europeo, en una cueva fiscal europea que es Luxemburgo. Entonces, ahí también vemos cómo se empalma la legalidad, las informaciones propias del Estado, con prácticas ilegales porque no regimentadas, porque no legisladas, y el presidente Macri operaba como funcionario público, el hermano como testaferro suyo, lo dice un tercer hermano de los 2, que es Mariano Macri, en un libro que se llama Hermano, que escribió un periodista de Página 12 que se llama O'Donnell. Y efectivamente, uno como sujeto legal, otro como sujeto más o menos opaco, porque no había ninguna reglamentación, como testaferro del otro, e hicieron un negocio en el arco de un tiempo brevísimo, un mes y medio, de gran envergadura en términos, por ejemplo, de circulación de capitales, que luego, por lo visto, terminaban en Luxemburgo, que como te decía, junto a Suiza, junto a Liechtenstein, son los grandes lavaderos de Europa. Te hago una consulta. En el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, del que dentro de poco, no sé si cuando este programa esté emitiéndose ya se habrá cumplido un año, ¿se pueden ver detrás de eso algunas prácticas de tipo mafiosa? Ahí se puede ver, por ejemplo, activa una categoría que se llama crimen de poder. El crimen de poder lo lleva a cabo alguien, pero detrás de ese alguien siempre está un sujeto, una serie de sujetos inidentificables. Hay una persona que está en cana, o varias personas que están presas, Sabac Montiel, Brenda Uriarte, que parece que era una novia, y creo que otro que se llama Carrizo, no recuerdo. Ahora, esos, como se dice comúnmente en el argentino porteño, son perejiles. O sea, esas personas no cometieron el crimen, no pergeñaron el crimen, fueron operadores, fueron ejecutores. O sea, Sabac Montiel apretó el gatillo de una Versa, de una pistola. Pero, digamos, las personas que están detrás de ese aparato no los conocemos. Sabemos efectivamente que hay un juicio, que hay una jueza que está investigando, que se llama Capuchetti. Hubo, por ejemplo, transferencia de capitales entre la familia Caputo, el grupo Caputo, y alguien que tenía una pequeña empresita de construcción de muebles, una carpintería, sí, una pequeña empresita para construcciones de muebles. Parece que entre esa persona y ese grupo de Revolución Federal y la persona que operativizaron el magnifemicidio hay un vínculo, pero efectivamente ese entramado espeso, complejo, que permite definir el magnifemicidio como crimen de poder, no se lleva a cabo, no se lleva a cabo la investigación, y entonces no se peritó nunca el celular de Gerardo Milman, alguien que, por ejemplo, un puñado de hora antes que se llevara a cabo el magnifemicidio, se lo escuchó decir en un bar, Casablanca, al lado del Congreso: cuando la maten, yo voy a estar de viaje a la costa. Bueno, el celular de Milman finalmente ahora, un año después, digamos, fue secuestrado, y ahora estarían dadas las condiciones para poder abrir el dispositivo. Un tiempo, digamos, larguísimo, ¿no? Sí, pero parece que Milman, por lo menos lo leía ahí en algún diario de circulación nacional, decía que no estaba de acuerdo en que lo periten, o sea, lo entregó. Claro, sí, hay un montón de circunstancias como que son todas instancias de dilación, de postergación de medidas que deberían haber sido muy urgentes, ¿no? Bueno, ese tema del crimen de poder, que es muy importante para pensarlo, lo ha investigado, lo ha escrito en sus libros, una antropóloga famosa argentina que trabajó mucho tiempo en Brasil y que se ocupó mucho
desarrollo de México, de los casos de los femicidios en escala y sistemático. Esta profesora, antropóloga, se llama Rita Segato, y el libro que estoy relatando, digamos, sintéticamente, es Las mujeres de Ciudad Juárez, o algo por el estilo. Y una antropóloga como Rita, que no tiene nada que ver con la criminalidad organizada o con los temas de los cuales me puedo ocupar yo, con la sociología de las organizaciones, en sus libros llega, por ejemplo, a una conclusión a la cual llego yo también, mirando otra cosa. Con otro lente. Con otro lente, efectivamente. Ella que dice, bueno, en muchos estados latinoamericanos hay una segunda realidad, una paraestatalidad que está permanentemente nexada, que está permanentemente nexada, que está permanentemente religada con la estatalidad nacional. Y eso es el principio. Y habla efectivamente de los crímenes de poder. Los crímenes de poder los llevan a cabo personas que son visibles, que llevan a cabo alguna operación menor, pero no son efectivamente son los ejecutores materiales, pero no son los ejecutores y quienes pergeñaron intelectualmente esa escena, que es muy grave en la Argentina, porque a partir del 1 de septiembre del año pasado, del 2022, entre nosotros y nosotras, se volvió a reactivar una sombra oscurísima, tan oscura como la de Facundo, que es la violencia política en la Argentina. Entre el 83 y el 22, todas las formas del antagonismo se resolvieron dentro de los márgenes democráticos. A partir de ese momento se activó una violencia política explícita. El fascismo, el enano fascista, es una latencia, adormecida o chiquita, pero presente en la historia y en la vida de los pueblos, y adecuadamente estimulada, puede volver de modo enérgico. Esa estimulación en la Argentina está siendo provocada por Milei. Este promueve un anarcofascismo. Uno de los sostenes es Macri. Reflexión de Rocco Carbone en el artículo Anarcofascismo, publicado en La Tecla Ñ, 24 de agosto de 2023. Bueno, leyendo tus artículos y también viendo cómo se despliega el debate público, hay una palabra que se usa bastante para hablar de expresiones como la de Javier Milei o también incluso la de Patricia Bullrich dentro del ámbito de Juntos por el Cambio, que es la ultraderecha, ¿no? Pero también hay otra palabra que tiene como mucha más tradición, que es la palabra fascismo. Hay quienes consideran que es más conveniente hablar de ultraderecha y quienes consideran que no, que efectivamente es mejor el uso de la palabra fascismo. Yo conozco cuál es tu opinión, pero quiero que la compartas aquí en Socios. Sí, yo creo que la categoría mejor para usar en ese caso es ultraderecha, porque digamos frente a ultraderecha no hay resistencia, ni para pensar en términos tácticos, digamos. Sí, digamos resistencia conceptuales, no hay resistencia conceptuales para pensar el fenómeno Bullrich y el fenómeno Milei. Pero si decimos ultraderecha, por ejemplo, emparentamos a un fenómeno con el otro, y los dos fenómenos, Bullrich y Milei, no son iguales. Bullrich, por ejemplo, tiene una historia familiar interesante, una antigua familia oligárquica de la Argentina, vinculada durante los años 70 con una organización insurgente, una organización revolucionaria, Montoneros, que luego se pasó permanentemente de esa experiencia a lo largo de los años a acciones, espacios, lugares políticos vinculados con el liberalismo, el neoliberalismo, el ultraliberalismo, la derecha y la ultraderecha. Fue ministra de Macri, tuvo vínculos con organizaciones mafiosas rusas a través de la embajada rusa en Buenos Aires. Todo esto que digo no se puede explicar porque nos llevaría a tener 4 conversaciones. Pero ¿Está en alguno de tus libros? Está en un libro que va a salir dentro de poco, se llama Mafia Global, el doble poder, y hay un capítulo referido a que historiza organizaciones rusas, las organizaciones mafiosas rusas. Historiza una estructura que se llama Forifitsakonie, que en ruso quiere decir hermano de ley, ladrones de ley, y luego una más reciente que se llama Solzhenitskaya Bratva, que tenía vínculos con la Argentina, algunos de sus operadores, y con la embajada rusa en Buenos Aires, y por ejemplo hubo un
problema con 12 valijas diplomáticas llenas de cocaína y, por ejemplo, Bullrich intervino para cuidar a unos operadores que funcionaban en un entramado muy complejo que se conectaba Moscú, San Petersburgo y Buenos Aires. Nada de todo esto se puede explicar rápidamente. No, bueno, pero habrá que leer entonces. Sí, ha sido investigado, ha sido publicado, ha sido debatido. Incluso Clarín publicó notas sobre eso. Claro, pero efectivamente Bullrich es un personaje con una tradición política más pública, mucho más. No tiene nada que ver con el fascismo, no tiene nada que ver con el fascismo. Es una política clásica con una historia, una política de derecha clásica con una historia interesante, en la clave personal y en la clave familiar. Milei es un tipo de otra índole. Ni siquiera creo que podríamos definirlo como un político de derecha, porque es un político confusional. ¿En qué sentido? Es un político ambiguo, es un político que, por ejemplo, empalma siempre dos vertientes. Lo digo así para que se entienda inmediatamente. Cuando nosotros lo escuchamos a Milei hablar en televisión frente a cualquier interlocutor, se balancea permanentemente entre excesos radicales, o sea, está pasado de rosca, podríamos decir, levanta la voz, hace caras raras, es una agresividad manifiesta, y luego baja como Violencia Rivas, ¿no? Luego de tomar la pastilla de Capusotto. Baja y, por ejemplo, se vuelve empático, sonríe, incluso el tono de la voz le cambia. O sea, es un tipo que se balancea permanentemente entre puntas opuestas, antagónicas y agónicas. Digamos, sus discursividades son pendulares. Bueno, esa es la clave cognitiva y la clave política del fascismo. O sea, el fascismo es una fuerza que en la clave discursiva y en la clave política es capaz de empalmar cosas totalmente antitéticas. Se hizo la solución final, se hizo Auschwitz, conocido efectivamente como la solución final, en nombre de la paz. O sea, el horror, los campos de concentración, situados, sintetizables en esa palabra horrorosa que de solo decirla se nos crispa la piel, Auschwitz y solución final, en nombre de la paz. Bueno, se hace la guerra en nombre de la paz. Eso es el fascismo. Son poderes que empalman cosas antitéticas, lejanas, que se balancean efectivamente entre lo pasado de rosca, como te decía, y la empatía. Eso, por ejemplo, es un símbolo que podemos ver en Milei. Y no solamente en Milei, sino también en sus influencers, en sus punteros. Él tiene un puntero muy interesante que sigue laburando para Milei de alguna manera, que se llama Carlo Malatón. Es un economista que ahora ha infiltrado el campo nacional y popular a través de un programa ubicado en un canal más o menos del campo propio. Todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Duro de domar. Duro de domar, efectivamente, y es un tuitero enfático. Hace un par de años, ¿sabe qué decía Carlos? Le hizo un chiste muy interesante, un chiste que era problemático, pero relevante en la clave del pensamiento fascista. Publicó un Twitter diciendo: Bullrich es una comunista confesa. Patricia Bullrich es una comunista confesa. O le puedes decir cualquier cosa a Patricia Bullrich, salvo que sea una jacobina, una bolchevique o parecida al Che Guevara o a Fidel Castro, es evidente. Y en los segundos, un puñado de segundos después, publica una fotito de Patricia Bullrich que decía nazi suelto. Entonces, bueno, esas son, digamos, las ambigüedades del fascismo. ¿A qué me tengo que atener? ¿A que Bullrich, según Malatón, es una nazi o que es una comunista? Bueno, es ambas cosas. Es un pensamiento efectivamente ambiguo, confusional, a propósito. Hago un último ejemplo para que se entienda. Pandemia. Todo el mundo, en mayor o menor medida, sentado en su casa, esperando la vacuna. Llega la vacuna y a Milei le dan 2 pichicatas de Sinopharm. Estábamos en el 21, si no me equivoco. Lo recuerdo porque era un año de las elecciones de medio término. Va a un programa, no recuerdo cuál, pero un programa propio de la mediaticidad monopólica nacional, y le dicen, bueno, ¿usted qué piensa de la vacuna? Y el hombre se larga con una larga parrafada diciendo que efectivamente, considerando un principio económico de beneficio-riesgo, estaba en contra de la inmunización. La inmunización, si te la daba algo, te la daba la pichicata, o sea, la Sinopharm. Se había puesto 2,
pero discursivamente decía que no la iba a aceptar. Entonces, efectivamente, se balancea entre estas puntas antagónicas. A la vez, esta característica lo vuelve difícil de desactivar, ¿no? También es lo que hace que, por ejemplo, paradójicamente pueda resultar atractivo y hasta a veces parecer moderno o incluso rebelde. Por supuesto, por supuesto. Es conservador y rebelde al mismo tiempo. Tiene una parte de rebeldía y una parte de conservadurismo. Una capacidad grande del fascismo es su fascinación, su poder de atracción. Eso se puede ver, por ejemplo, en una película. Es interesante verlo, es interesante tratar de pensar los fenómenos políticos a través de la cultura o del arte, porque como siempre el arte o la cultura, las formas culturales ponen como cierta distancia, podemos captar, digamos, las contradicciones de manera más nítida. Una gran película sobre el fascismo es El gran dictador de Chaplin. Está Chaplin, que hace de Hitler o de Inkel, así se llamaba, Hitler e Inkel son homofonías, o sea, son nombres próximos. Estaba en una tarima y estaba dando un gran discurso frente a las masas nazis. Y dice algo en alemán que no es alemán, dice frases desconexas, sin sentido, pero que suenan a. Die Straßen, die Treffen, die Trofen. Y por ejemplo, las grandes masas informes de nazi hacen el saludo nazi, se activan, entran dentro de ese flujo libidinal oscuro de Hinkel. Y por ejemplo, Chaplin, que era un genio, que muestra en esa película que en la medida que Hinkel habla, por ejemplo, los micrófonos, tiene muchos micrófonos adelante, la mediaticidad, decíamos hoy en día, por ejemplo, se tuercen. Frente a su voz poderosa se tuercen. O sea, que es capaz efectivamente de manipular todo lo que tiene enfrente y al mismo tiempo crea un gran poder de atracción, un gran poder de fascinación. Entonces, un punto es la rebeldía, pero lo contrario de esa forma rebelde es la destrucción. Porque el fascismo siempre tiene dos cosas, pero te muestra una, porque usa un lenguaje confusional. La lengua de la derecha, la lengua del fascismo en lo específico, Carlos, tiene dos movimientos correlativos e inversos. El primer movimiento lo comparte con la lengua de la derecha, es una lengua apropiadora. O sea, se apropian como la dictadura se apropiaba de los nenes, hijos de insurgentes y de revolucionarios y de revolucionarias. Se apropian, por ejemplo, de palabras que forman parte propia del campo nacional y popular. Libertad, por ejemplo. Libertarios. Lo libertario era, como decíamos antes, Simon Radovinsky, America Scarfò, Cimele Radovinsky o Di Giovanni, Michele Arcangelo Roscigna, Durruti, lo que quieras. Bueno, ahí vemos que tiene un parentesco, por ejemplo, con la forma propia de la lengua de la derecha macrista, revolución de la alegría. Si hay un lugar donde hay formas revolucionarias son los campos nacionales y populares, no es la derecha neoliberal, neoliberal mafiosa del macrismo. Entonces, primer movimiento, apropiación del arcón o del patrimonio lingüístico, cultural del campo antagonista. El segundo movimiento de la lengua fascista es que, por ejemplo, le activa un mecanismo de transmisión para arrojar lo que es sus identidades en contra del campo antagonista. Hago un ejemplo. Hace un par de días, todo esto se entiende más fácilmente con un ejemplo. No, pienso en la palabra casta, por ejemplo, ¿no? Bueno, la palabra casta es interesante, pero la voy a agarrar enseguidísima. Hace un par de días escuché a Milei en una entrevista, no recuerdo dónde realmente, donde estaba haciendo una caracterización del gobierno del Frente de Todos. Y dice que, por ejemplo, el gobierno del Frente de Todos es un gobierno fascista. O sea, su identidad oscura, escondida, la arroja a un antagonista que está en el campo nacional y popular. Porque al gobierno del Frente de Todos se le pueden hacer todas las críticas que querramos, de todas, y serían todas aceptables. En la clave de la socialdemocracia, en la clave de las limitaciones, en la clave de no cumplir con ciertos postulados o ciertas necesidades nacionales y populares, pero le podemos decir de todo, salvo la palabra fascismo.
Porque además un fascista, como te diría, se balancearía entre puntas antagónicas. Nosotros no vimos nunca a Alberto Fernández hacer tal cosa y ninguno de sus funcionarios. Bueno, esa es una capacidad del fascismo, arrojar lo que es en contra de los otros. Y la palabra casta también es importante, Carlos. Hay un compañero que se llama Américo Cristófalo, un viejo profesor de la UBA. Tengo el gusto de trabajar con él. Después te lo cuento. Bueno, excelente. Bueno, Américo dice que efectivamente la palabra casta tiene vínculos con la palabra casto, castidad, castizo, castillo. Y la palabra casta efectivamente comparte una raíz con castidad, lo puro, la pureza. Ahora, cuando Milei habla de la casta, elabora, como es un fascista, el discurso anticasta, lo inverso. O sea, pronuncia una cosa, la palabra casta, pero elabora el discurso anticasta. ¿Y qué dice? Todo lo que no son como nosotros. Todo lo que no están en la libertad avanza, todo lo que no son como yo, forman parte de la casta. Entonces, recupera para sí mismo la palabra casta, él es el puro, la libertad avanza es el espacio de la castidad y la pureza, y todo lo demás son inmorales. El fascismo también se especifica, y esto me parece muy importante, Carlos, se especifica negando todo antagonista en función de una superioridad, que puede ser una superioridad racial, como en el siglo XX, una superioridad estética, en el caso del fascismo de Milei, o una superioridad supuestamente moral. ¿Cómo vinculamos a la mafia del bloque anterior con el fascismo de este bloque? ¿Están en relación, pueden convivir, son necesarias, son excluyentes? Mira, esa es otra cosa de la cual podemos hablar en cualquier otro momento, pero lo voy a decir muy brevemente. Estoy leyendo un escritor siciliano, se llama Sciascia, Leonardo Sciascia, un escritor, uno de los grandes escritores del siglo XX italiano, siciliano en lo específico. Fue ensayista, fue profesor, fue periodista, fue diputado y escribió grandes novelas y grandes cuentos y grandes obras de teatro sobre la mafia siciliana. Y escribió también sobre el fascismo. Estaba leyendo hoy una reseña sobre un libro que se llama Mafia y Fascismo, no de un italiano, de un historiador inglés, Christopher Dugan, como el periodista, pero este es un profesor inglés que se murió hace relativamente poco y que investigó las formas cognitivas y políticas en Italia durante el 20 y el 40 y los empalmes políticos entre el fascismo y la mafia. Y Sciascia dice lo siguiente: el fascismo es la mafia. Ante la pregunta sobre la efectividad de una campaña del miedo frente al fascismo, Rocco Carbone consideró: podría tener un hondo dramatismo, porque el miedo, el resentimiento, la frustración y las insatisfacciones son la sede de la reserva libidinal movilizada por el fascismo. Una campaña del miedo es problemática también porque el miedo es ambivalente. Puede surtir el efecto de arrojarse aún más a las fauces de lo que no es sino otro tipo de gato. Pero sobre todo porque los ciudadanos que se referencian en la libertad avanza lo hicieron por miedo. Bueno, acá una pregunta táctica, porque una de las estrategias que por ahí de forma espontánea muchos militantes del Frente de Todos o del Campo Nacional y Popular ante el avance de la libertad avanza, justamente pusieron en práctica es justamente esta cuestión de hablar de lo que vas a perder, lo que te van a quitar, ¿no? Bueno, del miedo que puede provocar a una persona saber que lo que viene no es eso que espera o que es peor que lo que está viviendo. Pero quería conocer qué opinás respecto de esto, teniendo en cuenta estas características que tiene el fascismo. Mira, yo creo que efectivamente el miedo es una palabra problemática y además la palabra responde a ciertas cuestiones psicológicas o cognitivas que pueden ser ambivalentes. Si tenés miedo, muchas veces te podés arrojar en la fauce del león por miedo, o puedes resistir, o puedes escapar. Quiero decir, el miedo no necesariamente es lineal. En función, y por eso, digamos, una campaña del miedo, por lo menos, me lleva a algunas preguntas sobre si efectivamente es efectiva o no. Quiero decir, si es efectiva una campaña del miedo desde el campo nacional y popular para resistir contra el fascismo.
Porque efectivamente creo, tiendo a pensar, que muchos de los votantes y las votantes de Milei lo votaron por miedo. Cuando digo esta palabra, miedo, que lo votaron por miedo, pienso que lo votaron por incertidumbre. El mundo está atravesando un grave momento de incertidumbre. La capa tectónica del mundo se está moviendo, como decíamos antes, ¿no? La hegemonía de la globalización a través de una guerra le está empujando el mundo hacia una escena post-hegemónica de la cual no sabemos el contenido todavía. Bueno, esa es una incertidumbre para cualquiera de nosotros y nosotras. Ahora, vos me podrás decir, pero no todo el mundo piensa eso, qué sé yo, no todo el mundo tiene el ojo puesto en Ucrania, que le importa a Europa, alguien que tiene que parar la olla en la Argentina. Es cierto, puede ser cierto. Ahora, en la Argentina desde hace por lo menos 8 años vivimos también en una incertidumbre, en un miedo sostenido. 4 años de macrismo donde realmente hubo una experimentación mafiosa sobre las existencias y la vida en común se fragilizó mucho. Es la clave de la economía, pero también en las claves, en las distintas claves de lo social. Luego de esa experiencia, empezó en el 19 otro tipo de gobierno que fue esperanzador, el gobierno efectivamente del Frente de Todos, y se precipitó la pandemia, se precipitó algo que tocó en mayor o menor medida a cada sujeto que puebla el mundo. La pandemia afectó la vida tal como la conocíamos antes, afectó los lazos sociales, afectó a nosotros y a nosotras y nuestros entendimientos y nuestras profundas formas psicológicas, y todavía ese drama que hemos vivenciado no lo hemos tramitado oportunamente. El ser humano, digamos, el ser humano que puebla el mundo, deberá volver sobre los dramas de la pandemia para entender precisamente cómo nos ha afectado. Y los monstruos fascistas surgen siempre en momentos de crisis sostenida, por lo menos en el siglo XX europeo o en Italia apareció así, y en un momento de crisis sorpresiva. La pandemia fue sorpresiva, tan sorpresiva como la Primera Guerra Mundial, nadie se la esperaba, y cuando se declaró la Primera Guerra Mundial se dijo que iba a ser una guerra relámpago de una semana, comparable con lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia cuando se declaró. ¿Qué se dijo en ese momento? Bueno, vamos a cerrar el país en un principio durante 15 días, y luego se extendió 2 años. Bueno, hay la sorpresa y frente a la incertidumbre. Y luego el fascismo durante el siglo XX surgió porque había una crisis frente al liberalismo racional y al marxismo. En la Argentina también hay una doble crisis frente a Cambiemos, al mundo neoliberal mafioso que no pudo cumplir con todo lo que con todo lo que había prometido, y también frente al gobierno del Frente de Todos. Y entonces se encuentra una tangente. Ahora, me parece que esta fuerza fascista, el flujo oscuro libidinal, debe ser resistido por el campo nacional y popular. ¿Cómo? Yo te diría 2 cosas en la clave de la esperanza, sin tener ninguna certeza al respecto, pero como veo las cosas yo. No, pero quizás este es el momento más importante de nuestra charla, Rocco, lo que vas a decir ahora. Puede ser, pero lo dudo en todo caso. Pero 2 ideas, 2 ideas que me parece que se pueden considerar, y si se pueden considerar deben ser ampliadas. Ninguna idea en su estricta individualidad vale gran cosa. Las ideas pasan a tener un peso específico cuando alguien que no sea vos las agarra, las amplía y le agrega algún matiz que no tenía anteriormente. En la clave de lo político, creo que por ejemplo deberíamos hacer todos los esfuerzos para confluir en un gran frente, en un gran conjunto donde puedan verificarse la coexistencia y la confluencia de las grandes fuerzas democráticas argentinas, fuerzas de izquierdas, fuerzas peronistas, fuerzas incluso de centro, fuerzas socialdemócratas, para frenar ese monstruo que está en el campo antagonista. Eso es la clave de lo político, y en la clave de lo político debe operar la política, más allá de las ideas. Ahora, en la clave... Perdón, ¿no? Eso es todo lo contrario a una campaña del miedo. Exactamente. Digamos, no es el camino, no es un atajo, no es el camino fácil.
Y es un proceso mucho más complejo. Porque la campaña del miedo, Carlos, sería una campaña denegatoria, una campaña negativa, una confluencia política en un gran espacio de convivencia para frenar lo que era el campo antagonista. Me parece que sería todo lo contrario, o en todo caso distinto, porque sería algo de la índole de lo afirmativo. Claro. Sería otra cosa. Y en el ámbito, por ejemplo, de la conciencia individual, de la conciencia colectiva, o en la clave cognitiva y psicológica, yo creo que, por ejemplo, deberíamos... ¿Te acordás lo que hizo Eve y lo que hicieron las madres? Digamos, la grande forma de la emancipación argentina. Si hicieron algo entre las grandes cosas que hicieron, que ahora Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Macri, viene a destruir, porque Villarruel viene a destruir las formas de imaginación que se explicitaron en la Argentina de parte de los organismos de derechos humanos. Si la madre hicieron algo, es devolverles su horror a los genocidas. Se lo devolvieron. Bueno, en la misma clave, una clave muy parecida, creo que el gran campo nacional y popular podría devolverle a Milei, a Villarruel, a la Avanza Libertad, esa palabra, fascismo. Devolvérsela. Y devolviéndoles esa palabra, devolverlos a ellos, a Milei, a Villarruel, a la Libertad Avanza, al fondo oscuro, libidinal de la historia, del cual de donde provienen. O sea, a los cajones ocultos, a lo doble fondo de los cajones ocultos de la historia del siglo XX europeo, y que se queden ahí. Muchas gracias, Rocco. A vos.